Buenas tardes, día político por TSI, don Héctor Soto, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Un cordial saludo a toda la audiencia, ya cada vez más cerca de las elecciones. Más cerquita. General Luis Maldonado Galeas, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Agradado aquí de compartir con el licenciado Soto y desde luego tener la oportunidad de orientar al pueblo hondureño respecto a lo que trataremos en este tema. ¿Le sorprende la última decisión de las Fuerzas Armadas de Honduras? Sí. Número uno, de no prestar el campo de Parada Marte. Y número dos, de que su oficial enlace en el Consejo Nacional Electoral se dispare sobresaltando a la vocería de este organismo electoral diciendo lo que pasa y no pasa en materia de impresión de papeletas. Me sorprende, de alguna manera me indigna y por otro lado también califico esto como algo improcedente, algo que es inaceptable y se sale de la lógica de lo que debe de ser la cooperación interinstitucional, la coordinación y sobre todo el mandato constitucional que es poner a disposición los recursos de las Fuerzas Armadas. Y ese espacio en el estacionamiento que queda en el campo de Parada Marte es simplemente un recurso y hay algo más, no es de las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista de la categoría de los bienes son estatales y si este servicio era para un propósito de Estado y que cae en seguridad nacional, es totalmente contraproducente que el jefe del Estado Mayor Conjunto haya decidido en ello. Y por otro lado, que este oficial de enlace sea quien responda a una petición del Consejo Nacional Electoral, también es improcedente. Incluso cualquier nota que hace un subalterno que está asignado a una función, sea militar o esta de carácter civil, nacional, lo debe hacer en nombre del jefe del Estado Mayor Conjunto, doy la respuesta, nunca dar una respuesta en título personal. A título personal. Y usted dijo la palabra que estaría tomándose atribuciones que no son de su competencia, y es correcto, pero hay algo también. Tampoco puede hacerlo, porque él sabe las normas, hacerlo a título personal, sabiendo que esto debe hacer en nombre del jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué hay detrás de esto? Órdenes superiores. ¿De quién? Del mismo jefe del Estado Mayor Conjunto y desde luego... ¿Y que a la vez puede estar recibiendo órdenes de afuera? No, de la misma escala de mando. Sí, de afuera desde el punto de vista del mando operativo de las Fuerzas Armadas, pero es el escalón de mando. Ninguna decisión que tenga que ver como la que estamos ahora aquí tratando puede soslayarse el no mantener informada a la Presidenta de la República en su condición de comandante general, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, ¿había visto usted algo así? Porque no. en mi conocimiento como ciudadano y como periodista, yo jamás había visto unas Fuerzas Armadas tan deliberantes. No deliberantes, sino deliberantes, como las actuales. Sí, es la deliberación respecto a las órdenes. Es un principio de las Fuerzas Armadas, la deliberación en términos de objetar el cumplimiento de una orden, cuando es dada por un nivel superior, no se delibera sobre ella. Si es ilegal, se tiene el derecho a desobedecerla. La deliberación en las Fuerzas Armadas, y esto es importante, se da en la toma de decisiones para asuntos de defensa nacional y otros relacionados. Es parte de los staff del Estado Mayor Conjunto, pero la deliberación a las órdenes emitidas no es aceptable, porque se supone que quien carga con la responsabilidad es quien da la orden. Héctor Soto, analista de temas políticos en el país. ¿Cómo interpreta todo esto usted? Mire, yo creo que lo primero que hay que señalar es que en nuestra democracia, al margen de que un gobierno sea de izquierda o de derecha, las Fuerzas Armadas son y siguen siendo un actor protagónico en nuestra democracia. Históricamente hemos tenido gobiernos de derecha y históricamente las Fuerzas Armadas siempre fueron muy protagónicas. Hoy tenemos un gobierno de izquierda y está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces uno concluye que al margen de las ideologías, en la forma en como nosotros concebimos nuestra democracia, las Fuerzas Armadas tienen un papel relevante. Y frente a estos hechos, también el punto es, creo que aquí
hay un elemento clave y es cómo las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral logran generar una comunicación que le transmita confianza al electorado. Porque aquí también estamos en un momento electoral de mucho estrés, de mucha tensión, donde cualquier elemento puede generar suspicacia, temores, porque finalmente estamos en una sociedad partida en dos, esa es la realidad, y creo que ahí el punto clave es que Fuerzas Armadas y CNE intenten, en la medida de lo posible, comunicar un mismo mensaje. Ahora le pregunto a usted, y en este caso, ¿quién es que está incumpliendo? ¿Quién da la orden, que es el Consejo Nacional Electoral, o quien debe de cumplir la orden porque está bajo la tutela de este colegio electoral, Fuerzas Armadas de Honduras? Mire, yo creo que en este tema de quién tiene la razón o no, creo que hay que ver eso, además con el tema de capacidades y necesidades. Yo creo que si las Fuerzas Armadas tienen que acompañar el proceso electoral, tienen que generar las condiciones para ello, y el CNE también tiene que hacer requerimientos en función de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Yo desconozco realmente si este tema del parqueadero y del acceso al tema del transporte es un tema que se puede solucionar ubicando otro lote. O sea, yo creo que puede haber más capacidad y mayor efectividad en decir, bueno, si este espacio no se puede, está este otro. Desconozco si esa solución se dio o no, pero lo que uno sí percibe es que esa articulación CNE, Fuerzas Armadas, tiene que articularse de mejor manera para que la ciudadanía sienta que el proceso es confiable. Yo creo que eso es lo que en este momento está en juego, cómo nuestras instituciones, Fuerzas Armadas, CNE, TJE, Congreso Nacional, instituciones públicas, partidos políticos, misiones de observación electoral, todas transmiten confianza y no esto que pasa, que termina transmitiendo desconfianza y suspicacia, ¿no? General. Hay tres conceptos que quiero compartir con el pueblo. Uno es poner a disposición de, el otro es la coordinación y el otro es la cooperación. Los tres conceptos son inherentes a este tipo de misiones. El poner a disposición de es todos los recursos que dispone las Fuerzas Armadas para que el Consejo Nacional Electoral pueda utilizarlos en el marco de la planificación del cronograma electoral y en cumplimiento de la ley y de la Constitución. Se ponen a disposición. La coordinación interinstitucional, él utilizó el término articulación, es algo que debe de estar expedito. Coordino porque debo de coordinar, es parte de un proceso y de una planificación. Y la cooperación es un mandato constitucional de la cooperación que deben de ser a las Fuerzas Armadas en la contribución al desarrollo y a este tipo de situaciones. Cuando eso se desentiende y se cae en una situación irracional para tomar decisiones, entonces estamos ante un problema de carácter institucional. Algo más, cuando se hace una planificación de este tipo, estratégica, los militares acostumbramos a hacerla en sentido inverso, de adelante hacia atrás. Ese hacia atrás debió haber estado contemplado el estacionamiento de los vehículos en el lugar del campo de Parada Marte. Debió haber estado debidamente planificado. No requería notas, solicitudes, respuestas, dudas, absolutamente nada. Es parte de una planificación y lo digo con entereza. Si las Fuerzas Armadas han fallado hasta en eso, ahí hay un problema también de planificación. Y si también el Consejo Nacional Electoral no lo puso en su hoja de ruta como algo que era importante, entonces estamos ante un problema de introducir elementos innecesarios en lo que es normal en una planificación estratégica. Yo coincido con eso y yo creo que aquí el punto es también apaciguar los ánimos, ¿no? Yo creo que los hondureños tenemos que ir a elecciones confiados y tranquilos de que el proceso va a funcionar. Primero, veamos la naturaleza del activo. A mí me preocuparía mucho que se estuviera, por ejemplo, solicitando un edificio y que se dijera no se puede. Estamos hablando de un activo mucho más complejo, pero estamos hablando de un lote para poder estacionar vehículos. Entonces creo que ahí tiene que apelarse a la capacidad de solucionar un conflicto que es muy administrativo y también a la voluntad política de coordinarse mejor. Mire, si las Fuerzas Armadas protegen material electoral en la Honduras rural, en la Honduras profunda, en condiciones todavía mucho más desafiantes,
perfectamente en Tegucigalpa se puede hacer en otro espacio. O sea, yo lo que digo es, se está generando un elemento de conflicto donde más que el conflicto en sí, es medir, y yo creo que este es lo positivo de esto, es medir la capacidad que puede tener el CNE y las Fuerzas Armadas para articularse bien. Realmente es un lote para estacionar carros. No se están pidiendo antenas que se negaron, no se están pidiendo camiones que se negaron. Si somos prácticos, se puede solucionar. Ahora bien, esto sí puede marcar un estado de ánimo. O las Fuerzas Armadas y el CNE demuestran que tienen capacidad de resolver las cosas, o las Fuerzas Armadas y el CNE demuestran que tienen la capacidad de complicarlas. Eso es lo que mide este hecho, que para mí es menos complejo de cómo uno lo percibe realmente. Bueno, me tengo que ir a la primera pausa y ya regreso aquí en el Día Político por TSN. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué pasa en las Fuerzas Armadas de Honduras? ¿Qué pasa en la cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras? Porque mire, amigo televidente, no son todas las Fuerzas Armadas de Honduras. Quien toma las decisiones es el señor Roosevelt Hernández y su cúpula militar, que están apegadas a un partido político. Esa conclusión la tiene que sacar usted. Que están siguiendo órdenes fuera de lo que es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Es una decisión suya, amigo televidente, en sacar conclusiones. Pero lo que yo pregunto es, ¿qué está pasando en la cúpula militar en estos momentos? ¿Por qué esa desobediencia? ¿Por qué no apegarse a las disposiciones que establece ya la ley en tiempo electoral de ser parte importante y de obediencia al Consejo Nacional Electoral? ¿Usted cree que se justifica que diga Fuerzas Armadas o que diga la cúpula militar, don Roosevelt Hernández o su enlace ahí en el CNE, que porque van a arreglar lo que es la vía navideña, no van a prestar ese predio del campo de Parada Marte cuando sabemos que es urgente el proceso electoral en Honduras? Bueno, y yo creo que usted también se hace las mismas preguntas esta tarde. Repito, no es toda la institución castrense, es don Roosevelt Hernández y su cúpula militar, que repito, obedecen a un interés político, obedecen a un color político, obedecen a una ideología política. Saque sus conclusiones usted ahí en su casa, por favor. Pero sí preocupa, general, esto. Sí, no es comparable la priorización de una celebración navideña al cumplimiento de una misión constitucional. Hay un recurso en las Fuerzas Armadas que está soslayando el jefe del Estado Mayor Conjunto en el proceso de toma de decisiones. Se llama Junta de Comandantes y Estado Mayor Conjunto. Y tiene dos actores claves. Uno es la Auditoría Jurídico-Militar y el otro es la Inspectoría General. La Auditoría Jurídico-Militar, justicia. La Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, el cumplimiento de la ley y los reglamentos militares. Si estas dos instancias fueran aceptadas por el jefe de Estado Mayor Conjunto para la toma de decisiones, no estaría pasando esto. Si reuniera al Estado Mayor Conjunto para consultarles qué piensa usted de seguridad, qué piensa inteligencia, qué piensa logística, cuál es su criterio, así toman las decisiones. Ahora, le pregunto algo. Estado Mayor Conjunto. Le pregunto algo. ¿Usted está bien informado de lo que pasa ahí adentro, dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras? ¿Hay conformidad en estos momentos de cómo está dirigiendo Roosevelt Hernández y su cúpula militar las Fuerzas Armadas de Honduras? Esos mandos intermedios, esos jefes de unidades militares, que tengo entendido tienen un pensamiento totalmente contrario a lo que piensa la cúpula militar. Sí, para terminar el razonamiento, sí él está actuando unilateralmente. Y nunca un jefe del Estado Mayor Conjunto actúa unilateralmente. Tiene que seguir un proceso para toma de decisiones. ¿Qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas? No estoy totalmente informado, pero puedo ver el dibujo que se tiene y dónde se están tomando las decisiones que provocan este tipo de contradicciones. Y también se tiene información, la tengo, respecto a una inconformidad interna en ciertos niveles de mando de unidades tácticas y también los niveles de centros de estudios respecto a estas decisiones. Pero aquí viene el otro fundamento de las Fuerzas Armadas, la no deliberación en ese tipo de asuntos y también la expresión abierta, porque se cae en delitos que pena el Código Militar. Entonces, aquí lo que se espera es que funcione la misma institucionalidad interna. Por ejemplo, si yo soy miembro de la Junta de Comandantes y soy inspector general
Yo le digo con todo respeto al jefe de Estado Mayor Conjunto, necesitamos poner en la mesa de la Junta de Comandantes este problema. Nos está provocando esto, esto y esto. El jefe de Estado Mayor Conjunto, si es autoritario y se atribuye facultades que no le corresponden, puede denegarlo. Y si lo hace, yo como inspector hago el informe. O sea, tenemos los mecanismos. Lo que pasa es que sucede lo mismo que el presidencialismo. Aquí en Honduras tenemos el criterio de que el presidente es como un monarca, como un rey. Lo mismo en las Fuerzas Armadas, que el jefe del Estado Mayor Conjunto es absoluto. No se trata de eso. Se trata de mantener los balances inclusive al interior de las Fuerzas Armadas. Pero esa verticalidad en los mandos son los que provocan estas cosas que no son agradables a la democracia del país, Héctor. Mire, yo creo que tenemos acá una perspectiva para ver esta situación o podemos ampliar el lente. Si ampliamos el lente, incluso el lente histórico, hay una realidad que incluso es hasta desafortunada, pero una realidad en sí misma. Las Fuerzas Armadas son más antiguas que nuestra democracia misma. Nuestra democracia arranca desde el 82, se interrumpe en el 2009, pero está ahí. Las Fuerzas Armadas son mucho más antiguas que ella. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un conflicto tan polarizado entre dos bloques de partidos políticos que ahora también las Fuerzas Armadas se volvió un elemento de disputa. Y mire, las Fuerzas Armadas existieron antes de la democracia, son un actor que nos guste o no, la moldean y le dan forma, y es un actor que tiene que seguir cohabitando con nuestra democracia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que ahí es donde también hay un elemento de una crítica democrática que hay que hacer. Las Fuerzas Armadas siempre se han alineado con el poder. Nunca las Fuerzas Armadas han estado por acá y el poder en el otro extremo. Siempre se han alineado. Pero cuando las Fuerzas Armadas se alineaban a gobiernos de derecha, nadie lo cuestionaba. Cuando las Fuerzas Armadas se alinean al poder que democráticamente surge de las urnas y es un poder de izquierda, entonces incomoda. ¿Y por qué incomoda? Porque claramente hay toda una doctrina histórica donde las Fuerzas Armadas se les identificó como un actor que tenía que ser un aliado y amigo de la derecha, pero el enemigo y el adversario era la izquierda. Y hoy la izquierda es gobierno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que en democracia el enemigo de las Fuerzas Armadas no es la izquierda ni la derecha, porque son parte de la democracia misma. El enemigo de las Fuerzas Armadas son los que afectan nuestra soberanía y seguridad nacional. Y es importante dejar eso claro. Le pregunto a usted, y contésteme en un minuto antes de irme a la pausa. Desde el 81, 82 de la nueva era constitucional en Honduras, hasta hoy en día, 19 de noviembre del 2025, ¿en algún gobierno de derecha se vio lo que está haciendo las Fuerzas Armadas hoy? Es que... Contésteme puntualmente. Claro, se han visto cosas peores. En 2009, las Fuerzas Armadas cohabitaron y dieron un golpe de Estado. Eso es peor que lo que estamos viendo ahorita. ¿Seguro? Totalmente. ¿Seguro? Totalmente. Que abusar de la Constitución y que poner en riesgo la democracia en estos momentos. Se abusó más en el 2009 cuando se dio un golpe de Estado. ¿General? No fueron las Fuerzas Armadas las que dieron el golpe de Estado. Fue el sistema político instrumentalizando a las Fuerzas Armadas. Y ahora hay una instrumentalización de las mismas, pero estoy de acuerdo con el licenciado Soto en el sentido que gobierno de derecha, gobierno de izquierda tienden a la instrumentalización de las Fuerzas Armadas y a plegarse a las pretensiones. Allá hubo reelección presidencial y las Fuerzas Armadas no jugaron el papel que debieran. Ahora hay toda esta dinámica de violaciones constitucionales, incluso ya teniendo un protagonismo más evidente de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones, y esto sí, como usted lo apunta, no tiene precedentes. Segunda pausa en el Día Político por TSI. Bien, seguimos acá en el Día Político por TSI con mis distinguidos invitados. La buena noticia es que se ha contratado a la empresa para el transporte, Héctor, la empresa que va a manejar el GPS y otros servicios electorales que, hombre, nos indican que la ruta va para el 30 de noviembre. Totalmente. Mire, yo creo que aquí lo positivo es que estamos ante unas Fuerzas Armadas que están involucradas en que haya elecciones. Estas cosas procedimentales, administrativas, deben superarse obviamente, pero el espíritu que se percibe es que haya elecciones. Ya se empieza a mover el transporte electoral. Yo creo que eso va a ser una prueba donde las Fuerzas Armadas también tienen que construir confianza. Ya se empieza a desplazar ese material. Entonces, ¿qué sería importante para la ciudadanía? Ver unas Fuerzas Armadas que custodian el material de manera responsable, que generan una sensación de que esa custodia es efectiva.
Ese es el papel de las Fuerzas Armadas en este momento, además de otros, pero el transporte es muy sensible porque también apareció vinculado a estos audios que percibían esta conspiración. Entonces, en la medida en que las Fuerzas Armadas generen confianza, el trabajo de ellas colabora al propósito democrático de todos. General. Es tiempo de una rectificación de las Fuerzas Armadas y de una reivindicación ante el pueblo hondureño. No se puede seguir de esta manera y yo aconsejo que haya una reunión de representación interinstitucional, Consejo Nacional Electoral, jefe del Estado Mayor Conjunto, para tratar los asuntos en la oficina, ahí donde deben de tratarse, y establecer las prioridades, los tiempos, de tal manera de que el cronograma electoral no sea interrumpido por una cuestión de esta que es hasta vergonzante respecto a la actuación que deben de tener los líderes de ambas instituciones. Por otro lado, quiero hacer una reflexión respecto a que el papel de las Fuerzas Armadas debe trascender más allá de esta función específica de ponerse a disposición del Consejo Nacional Electoral. Son responsables de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Sí, igual, me sumo a eso, hay que invitar a unas Fuerzas Armadas que construyan confianza, que respeten la democracia, que la resguarden. Las Fuerzas Armadas no son un elemento de disputa electoral, están para proteger el proceso electoral y creo que eso es lo que queremos ver como ciudadanos. Ya en la parte final, tu voto cuenta, Héctor Soto. Así es, el mío y el de todos, así que hay que ir a votar. Tu voto cuenta, Luis Maldonado Galeas. El mío cuenta y el de todos cuenta más. Así que a votar masivamente el próximo 30 de noviembre. A usted, amigo y amiga, gracias por su fiel sintonía. Día Político por TSI. Que pase un feliz y bendecido miércoles.